Por favor, todo el mundo cierre sus micrófonos. Todo el mundo con la alza arriba. Todo el Bueno, mundo de cero. Cami, se te escucha, apaga el micrófono. Camila, ahí escucho Camila, espero que no diga nada en contra mío. Bien, gracias. Porque encima yo no estoy ahora como administrador de esta reunión, entonces no los puedo silenciar yo. Bien. Bueno, retomamos. Entonces, es importante que tengan en cuenta que en esta ruta, a ver, esperen que ahí veo más chat. Ahí veo que estaba cantando, ¿sí? Sí. Bueno, en esta ruta, fíjense que se produce, digamos, si bien primero se requieren 2 ATP, después se liberan 4, ¿sí? Y a su vez también se produce NADH, que ya vamos a ver en un ratito de qué se trata. Acá al costadito, fíjense que aparece digamos, un esquema resumido en donde partimos de la glucosa, llegamos al piruvato, ahí estarían las 10 reacciones que tienen ustedes al costado, en donde tienen toda la ruta completa, ¿sí? Entonces, desde la glucosa llegamos al piruvato. Esto es lo que se denomina glucólisis y es el proceso de fermentación. Una vez que llegamos al piruvato, ¿sí? Ahí tenemos distintas vías. En condiciones anaeróbicas, hay algunos microorganismos que tienen como productos de desecho el etanol. Entonces hablamos de una fermentación alcohólica. Hay otro tipo de microorganismos que en condiciones anaeróbicas también, pero la producción de ATP será conjunta con lactato, con ácido láctico. Entonces, ahí hablamos de una fermentación láctica, es decir, mediante un proceso de fermentación el microorganismo genera energía, que es lo que el microorganismo le interesa, pero a su vez como producto secundario para el microorganismo puede generar etanol o ácido láctico. Eso es un producto secundario para el microorganismo. Pero desde el punto de vista de la microbiología, muchas veces esos procesos son muy importantes porque cuando nosotros llevamos a cabo, por ejemplo, la fermentación láctica para la producción de alimentos, como pueden ser los yogures, justamente necesitamos que el microorganismo fermente, que genere ácido láctico, porque eso es lo que se utiliza en la producción, ¿sí? El microorganismo en realidad es, digamos, el microorganismo lo que hace es un proceso de fermentación para obtener energía y como producto secundario desecha etanol o ácido láctico y que nosotros en los procesos industriales lo utilizamos a ese ácido láctico o al etanol para la producción de distintos alimentos y demás, ¿sí? En el caso de la producción de vinos, de cerveza y de todo eso, tenemos, digamos, una fermentación alcohólica. Bueno, acá simplemente les comento que es el NAD y el NADH, es una coenzima que está implicada en los procesos, es una enzima que se puede oxidar y se reduce. Entonces lo que hace es transportar electrones. La podemos tener en su forma oxidada o en su forma reducida, ¿sí? Va a ir transportando electrones. Aquí les muestro algunos tipos de fermentación, porque yo en el ejemplo les mostré la láctica y la alcohólica, pero hay otros procesos. En algunos casos la fermentación es mixta, ¿sí? Muchas veces desde el punto de vista industrial nos interesa más que no sea mixta, porque necesitamos solamente la producción de o solamente la producción de ácido láctico. Hay algunas que son butilenglicólica, acetobutírica, dependiendo qué es lo que el microorganismo produce. Bueno, ahí me dicen que se trabó, me gustaría saber desde dónde se trabó. ATP, desde el NAT, perfecto. Bueno, hago un pequeño resumen entonces.
Aquí teníamos los pasos desde la glucosa al piruvato, ¿sí? En condiciones anaeróbicas podemos tener un proceso de fermentación en donde se produzca etanol, donde se produzca ácido láctico, y esos son los procesos de interés industrial, ¿sí? Las fermentaciones alcohólicas o lácticas, en donde industrialmente se utilizan esos productos. Con respecto a esta coenzima, NAD y NADH es una coenzima que está implicada en reacciones de óxido-reducción. Nos vamos a encontrar con esta coenzima en su forma oxidada y reducida y lo que hace es transportar los electrones. Acá simplemente algunos tipos de fermentación, no solamente está la láctica y la alcohólica, son por ahí las más comunes o las de mayor importancia, pero hay otros tipos de fermentación también. Con respecto a la fosforilación a nivel de sustrato, hay algunas consideraciones. Esta fosforilación está acoplada a la fermentación. El dador y el aceptor de electrones son compuestos orgánicos. El aceptor de electrones es un compuesto endógeno, ¿sí? No exógeno como en el caso de la respiración. Y hay algo muy importante a tener en cuenta. El rendimiento energético de la fermentación es menor, es menos efectivo que un proceso de fosforilación oxidativa, que ya lo vamos a ver el de fosforilación oxidativa. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque vamos a ver que ya más adelante vamos a ver organismos que pueden utilizar ambas vías para obtener energía, tanto la vía de la fermentación como la vía de la respiración. Si el microorganismo puede elegir qué vía utilizar, va a elegir la fosforilación oxidativa, porque es más eficiente el proceso para obtener energía, ¿sí? Bueno, a ver, ahí alguien me pregunta si esto está completo en el BROC. Sí, en el BROC está súper completo. A ver, demasiado, no es que sea demasiado, sino que tiene muchas otras explicaciones en las que nosotros no vamos a ahondar. Pero todos esta primera parte, esta clase, la clase que viene y demás, yo le estoy poniendo en el aula virtual. Está sacado exclusivamente del BROC, con lo cual ustedes lo pueden leer. Lo que pasa es que en el BROC van a encontrar mucha más información y por ahí no quiero que se pierdan o que se aburran de leer tantas cosas y que hagan hincapié en las cosas que aparecen en las clases. Y es subido, no en esta clase de Zoom, porque suben esta clase de Zoom, es un súper resumen, ¿sí? Bien, acá me preguntan qué es un compuesto endógeno y exógeno. Un compuesto endógeno quiere decir que, a ver, es decir, que en el mismo proceso los electrones de un compuesto se van pasando a otro, ¿sí? Mientras, bueno, ahora cuando expliquemos la fosforilación oxidativa, ahí se va a entender y más adelante hay un grafiquito en donde van a entender dónde está ese aceptor de los electrones. Con respecto a la fosforilación oxidativa, es un proceso de respiración. Bueno, esto ya lo dijimos anteriormente. Se requiere una cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones, yo ahora les hago como el paso general, ya lo vamos a ver particularmente. Esta cadena transportadora de electrones va a tener un gradiente de electrones y gradiente de electrones es que va a tratar a la producción de ATP. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? La respiración la podemos clasificar. Si quien dona los electrones es una sustancia inorgánica, hablamos de iónicos. Si el donante es una sustancia orgánica, hablamos de iones. Y según el aceptor final de los electrones,
Si ese aceptor final es el oxígeno, entonces hablamos de una respiración aeróbica, y si es una especie distinta de oxígeno, la respiración anaeróbica. Acá completo el esquema que les había mostrado recién. ¿Por qué ahí les puse el cartelito de importante? Porque esto les da como una visión general. Arrancamos con la glucosa. De la glucosa llegamos al piruvato. Son las primeras reacciones que yo les había mostrado. A partir de ahí podemos tener en condiciones anaeróbicas o una fermentación alcohólica, si se produce etanol, o una fermentación láctica. Recuerden que esto es un proceso que realiza el microorganismo para obtener energía, ¿no? El organismo obtiene energía y estamos hablando de una fermentación alcohólica, y de que como producto secundario haya ácido láctico, hablamos de una fermentación láctica. Profe, ahí en el esquema, Sí. donde estaba completa la parte de la glucólisis, de las Sí. reacciones, se decía que se producían 2 moléculas de ATP después del cuando la formación del piruvato. Usted Sí. dijo que se producen 4, ¿se producen esas otras 2 en la formación de etanol o ácido láctico? Sí. A ver, lo que pasa es que, a ver, en ese proceso, en toda la vía larga que tenían recién, primero se requieren 2 ATP y finalmente se liberan 4. Por eso, cuando uno hace la suma general por cada ciclo, se terminan obteniendo 2 ATP. No sé si esa es tu pregunta. Ah, sí, ya entendí. Si te fijas Y lo bien, otro, al comienzo, ¿por qué se produce entonces el etanol o el ácido láctico si ya con el piruvato? es por la vía, es cómo el microorganismo lleva a cabo esas reacciones, digamos, tiene que ver con toda la maquinaria interna del microorganismo. Cuando lleva a cabo toda esa serie de reacciones, al final, no te olvides que lo que vos me estás diciendo es desde la glucosa al piruvato, ¿sí? Después, desde el piruvato, ahí ya depende del tipo de microorganismo que tengamos, ¿sí? Desde la glucosa al piruvato, el esquema es siempre el mismo. Una vez que llegamos al piruvato, hay algunos microorganismos que cuando terminan el proceso de obtención de energía liberan alcohol. Y hay otro tipo de microorganismos que cuando terminan su proceso de obtención de energía liberan ácido láctico, ¿sí? Y hay otra parte que tiene que ver con qué sucede en condiciones aeróbicas. En condiciones aeróbicas vamos a pasar a otra serie de reacciones en donde van a formar otra molécula que se llama acetil-CoA, ¿sí? Este acetil-CoA es el que va a ingresar en el ciclo de Krebs, que me imagino, si se recuerdan, en algún momento lo pueden haber escuchado nombrar. Este ciclo de Krebs es el que va a llevar a cabo la producción final del ATP, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en detalle. Este es el ciclo de Krebs. No necesitan aprenderse este ciclo, simplemente que tengan una visión genérica de qué es lo que ocurre. Fíjense que yo recién les mostraba, de la glucosa llegamos al piruvato. En condiciones aeróbicas, este piruvato se transforma en acetil-CoA, y este acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs. Acá está el ciclo de Krebs. Fíjense que ahí arribita aparece el acetil-CoA. Es un ciclo, ¿no? Lo empezamos a explicar desde el acetil-CoA. Lo importante es que ustedes vean que en este ciclo los NAT se transforman en NADH. Hay otro grupo de coenzimas parecidos al NAT que se llaman FAT, que es exactamente lo mismo, y se genera ATP, ¿sí? Entonces, en este ciclo se termina generando ATP. Y este ciclo es mucho más eficiente en la generación de ATP que los procesos de fermentación. Ahora vamos a analizar puntualmente qué es esta cadena transportadora de electrones. Esperen que me falta acá. Ya vuelvo a la otra parte. Este es un esquema bastante complejo, pero que simplifica todo lo que hemos estado viendo nosotros. Fíjense ustedes que al medio, ¿sí?, se encuentra el ciclo de Krebs.
todo el mundo lo encontraron, al medio se encuentra el ciclo de Krebs, ¿sí? Que ingresa, digamos, con el acetil-CoA. A partir de ahí, fíjense que del ciclo de Krebs sale el NADH, que es el que yo les decía que tenían que visualizar. Ahí vuelvo. Fíjense que en este ciclo de Krebs se generan los NADH. Esos NADH van a entrar, si ustedes siguen la flecha, en el complejo acá, ¿sí? En este complejo, ¿sí? Cuando el NADH ingresa en este complejo, fíjense que hay protones en el interior. Todo esto que tenemos acá es toda la membrana, ¿sí? Y todo esto está, digamos, esta es la cadena que va a transportar los electrones. Entonces, el NADH ingresa, transporta los electrones y lo que hace es bombear protones al exterior, ¿sí? Acá viene toda la cadena que transporta los electrones, complejo 1, complejo 2, coenzima, complejo 3, no importa, es toda la cadena transportadora de electrones. Fíjense que en los distintos pasos, los protones del interior salen hacia el exterior, ¿sí? Fíjense que al final, donde aparece el complejo 5 en color lila, ¿sí? Todos estos protones que ahora quedaron en el exterior ingresan, ¿sí? Y cuando ingresan estos protones, lo que ocurre en este complejo multienzimático es que el ADP se transforma en ATP y esa es la generación de ATP mediante el proceso de respiración, ¿sí? Fíjense que en este caso, acá tenemos el oxígeno que está aceptando los electrones. En este caso sería una respiración aeróbica. Aquí podría haber otro aceptor, ¿sí? Pero lo importante es que a través de toda esta cadena se transportaron los electrones. Aquí hubo un aceptor final de los electrones y estos protones que fueron bombeados al exterior ingresan por este complejo y permiten la producción de ATP, ¿sí? Esa es toda la explicación que tienen en esta, digamos, en esta filmina. Que los protones se separan, que al final de la cadena transportadora de electrones el aceptor se reduce, y toda la explicación que les estuve haciendo recién a partir de este grafito. Profe, ¿por qué hay ADP ahí? O sea, ¿se forma a partir del ADP o desde cero? Se puede formar a partir del ADP o del AMP. Lo importante es que ahí ocurre la fosforilación oxidativa, es decir, al AMP se le adicionan 2 fósforos y termina en ATP, o al ADP se le adiciona un solo fósforo y termina en la producción de ATP, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que haya en la célula. Si la célula tiene AMP, es decir, adenosín monofosfato, le tendrá que adicionar 2 fósforos para formar el ATP. Si la célula tiene ADP, es decir, adenosín difosfato, le agregará un fosfato para formar el ATP. Lo importante es que ese es el paso de la fosforilación oxidativa y por eso este mecanismo se llama fosforilación oxidativa, porque se fosforila el AMP o el ADP para producir ATP. Y ese ATP va a ser almacenado, ¿sí? Entonces ahora la célula puede guardar ATP. Cuando necesita energía, va, busca el ATP, lo rompe y obtiene energía, ¿sí? Cuando la célula tiene energía disponible, entonces, digamos, con esa energía se funciona todo este mecanismo y va acumulando más energía en forma de ATP, ¿sí? Aquí simplemente tenemos algunos ejemplos de la respiración anaeróbica y cuáles pueden ser otros aceptores finales de los electrones distintos al del oxígeno, ¿sí? Para que tengan en cuenta que ese aceptor no solamente es oxígeno. Puede ser oxígeno si es aeróbica,
o puede ser distinta de oxígeno. ¿Qué es distinto de oxígeno? Pueden ser nitratos, pueden ser en algunos casos sulfatos y otras especies. Y aquí hay como un resumen final, final. Fíjense que aquí tenemos nosotros los procesos anabólicos, que son los procesos por los cuales se construye la célula. Si nosotros hablamos de microorganismos heterótrofos, utilizarán carbono orgánico. Si hablamos de autótrofos, utilizarán carbono inorgánico. Y a partir de esa fuente, digamos, de carbono, van a generar todos estos intermediarios. Si ustedes ven, ahí aparece la glucosa, 1-fosfato, 6-fosfato, el piruvato, el acetil-CoA, todas estas especies que por distintas rutas metabólicas van a dar lugar a la formación de carbohidratos, a partir de ahí de polisacáridos. También se van a producir ácidos que posteriormente darán lugar a la formación de lípidos, los aminoácidos que darán lugar a la formación y a la síntesis de proteínas, los nucleótidos que van a dar lugar a la formación de los ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos forman las cadenas de ADN, y esa es la información genética que tiene la bacteria. Entonces ahí aparece una interconexión en toda, digamos, en todo lo que ocurre dentro de la célula. Bueno, chicos, hasta acá, hasta acá llegué con la primera clase. No sé si quieren hacer preguntas, prefieren que avancemos o prefieren que dejemos acá y continuamos nuestra clase del viernes. A ver, por ahí fue corta la clase, pero tiene mucho contenido. No sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Podemos Sí, responder. profe, yo Sí. tengo una duda, que en realidad ya había preguntado antes, pero no me terminó de quedar claro. Bien. Y es que ahora que vi cómo son los procesos de de producción de ATP, Sí. de catabolismo, Sí. la hacen la célula con su pared celular, su cadena Sí. transportadora de electrones, etcétera, etcétera. Pero eso es parte de la célula. La célula, para formarse, tuvo que tener procesos anabólicos que consumieron Sí. ATP. ¿De dónde Sí. saca el ATP si todavía no está formada para producir el ATP por catabolismo o A fosforización? ver, en realidad vuelvo a una de las, digamos, una de las del principio. En realidad todo esto es un ciclo, ¿sí? No hay un punto de comienzo, ¿sí? Es todo un ciclo continuo. La bacteria recibe, por ejemplo, luz y compuestos químicos, ¿sí? Esos son, digamos, nutrientes que recibe desde el exterior, nutrientes ya, dependiendo de cuáles, todos los compuestos químicos y los nutrientes, puede que requiera de luz o no, el microorganismo va a tomar todos esos componentes y a través de procesos catabólicos va a ir generando energía. Pero claro, en esos procesos catabólicos requiere de enzimas y de componentes que los tiene que haber generado por un proceso anabólico. O sea, es un ciclo. No encuentro un punto de comienzo, porque todo, digamos, funciona de manera coordinada. Los procesos catabólicos van produciendo energía para que los procesos anabólicos consuman esa energía, generen los nutrientes y los componentes celulares y así sucesivamente. Es un ciclo continuo, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Y me perdí porque tampoco... Perdón, no podía iniciarlo. Sí, responde la ¿Cómo pregunta. es tu nombre? Porque de acá justo no te veo. Guadalupe. Ah, bien. Ah, sí te veo, pero no tengo video tuyo. Sí. Ahí está. Sí. ¿Se entendió? Perfecto. Listo. Uy, me fui de la pantalla. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? A ver, me voy a ver el chat, por ahí si alguien no se animó a hablar. Ah, a ver, acá alguien me pregunta. Bueno, me decían que
Acá me dice alguien que dejemos y pueden leer para el viernes. Bien, si quieren, el viernes sigue con otra clase, eso me preguntan. Sí, la idea sería el viernes darles un resumen de la clase 3 y 4. Este sería un resumen de la clase 1 y 2. Es un resumen muy resumido, ¿no? Y la idea sería el viernes darles digamos, una clase que si quieren podríamos continuar ahora porque son recién las 4 de la tarde, pero si no, podemos dejar acá para darles tiempo también a que lean. Igualmente, estas primeras clases son como las más largas y las más pesadas, por así decirlo. Después hay otras clases más tranquis, más livianas, ¿sí? Incluso en tiempo tampoco no son tan largas. Si quieren, a ver, ahí me vuelvo a fijar qué me dicen en el chat. Perfecto. Dejamos acá, pueden continuar con Profe, tengo una Sí, pregunta más sí, después sí. que termine. Sí, En lo que sería la transformación para intercambio genético en bacterias, sí, ahí me voy a la... sí, es al Sí, principio casi. Usted había dicho que puede obtenerlas de alguna bacteria que se rompa, suponte. sí. ¿No dejan salir material genético las bacterias dentro o sea, para Naturalmente no. intercambiarse? A ver, naturalmente no. Sí lo pueden hacer por el proceso de conjugación. Espera que se me perdió Sí lo pueden hacer por el proceso de conjugación, pero no la liberan al medio, sino que hay una conexión puntual entre las... Acá está. Por conjugación hay dos bacterias que se unen, incluso hay un pili de conexión y una le transmite material a la otra. ¿Sí? Ese sería un mecanismo. Otro mecanismo de transformación es cuando la bacteria absorbe material genético que hay en el medio. Pero una bacteria sana no libera su ADN porque sí. O lo transmite por un proceso de conjugación porque se unió con otra bacteria, ¿sí? Pero sí puede ocurrir que cuando esa célula se muere, se rompe la pared y todos sus componentes quedan liberados en el interior. Pero naturalmente una bacteria no va a liberar su ADN. Eso va a ocurrir cuando esta bacteria se rompa o cuando esta bacteria se una con otra y le transmita material genético. ¿Sí? Perfecto. Ahí veo, a ver si hay más preguntas. Acá me preguntan el viernes a las 15. No me acuerdo cuál es el horario del viernes. Me parece que el viernes nosotros arrancamos un poquito más tarde. Hoy arranqué 2:30. Hoy arranqué 2:30. Claro que ya están cansados de escucharme. Ahora me estoy dando cuenta. Bueno, me parece que nosotros los viernes tenemos clase a partir de las 3, si no me equivoco. Igualmente yo voy a publicar la clase para la clase para el viernes. Sería, digamos, la clase 3 y la 4 para el viernes, exactamente, ahí me dicen, el cronograma es a las 3. Perfecto, podemos hacer la reunión a las 3, si les parece, y veríamos la clase 3 y la clase 4. La clase 4, ahí me dicen que no está en el blog, no, fíjense que yo les fui poniendo, las 3 primeras clases son bien los capítulos del blog. A partir de la clase 4, donde están todos los test de identificación y la parte de taxonomía, eso está en muchísimos libros, pero hay muchísimos test y muchísimas cosas, entonces por eso no los quiero mandar a leer algo en particular. Prefiero resumírselo yo y ahí sí, con lo que yo les doy, les súper alcanza para estudiar. Porque lo van a encontrar en muchos libros, pero incluso hay muchos que van más para el lado de la medicina y de bacterias importantes desde el punto de vista médico, sí, clínico, que no es nuestro interés. Entonces, ahí sí, en la parte de la clase 4, yo hice un recorte de lo que me parece interesante para, digamos, a lo que nosotros apuntamos. Entonces, fíjense que ahí en la clase 4 no les recomendé ningún libro. Lo pueden buscar y lo pueden ver, pero se pueden encontrar con mucha información clínica. Esa sería la cuestión. Entonces, a partir de la clase 4 ya se las empiezo a reformular yo directamente. Por eso alguien me había preguntado al principio si íbamos a usar todo el libro. Me mandaron creo que un mail o no me acuerdo por qué vía. Y yo les dije que no, del blog creo que son los 2 o 3 primeros capítulos que yo les mencioné y no mucho más. ¿Sí? Así que bueno chicos, si no hay más dudas,
Información importante para la clase del viernes. No me pongan fotos porque yo me puse linda para dar la clase, vine, estoy acá de cara presente y no veo yo veo las fotitos de ustedes y no las puedo ver. Eso no es así, yo les voy a restar puntos a los que me pongan fotos y no pongan el video en tiempo real. ¿Sí? Nada, chicos, eso no es cierto. Pero bueno, ahí voy viendo varios nombres, hay muchos que me conocen, probablemente me conozcan de química general, ¿sí? Pero bueno, a mí también me gustaría ir conociéndolos y poder verles las caras, por lo menos por las caras me voy dando cuenta si van entendiendo o no, que es lo que yo hago habitualmente cuando doy clases. Pero bueno, esta es una modalidad nueva y bueno, hay que acomodarnos y amoldarnos. Así que bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. La verdad es que es un esfuerzo importante desde el punto de vista de la facultad, de la universidad y de todos los profes que nos vamos poniendo a tono con, digamos, con esta nueva modalidad. Nosotros no estamos acostumbrados porque no es una facultad que sea a distancia, entonces nos cuesta mucho. Y bueno, es como un gran esfuerzo de todos y por eso les agradezco también que estén ustedes presentes, que estén presentes y que bueno, puedan aprovechar la clase. Muchísimas gracias. Si no hay más dudas, finalizo la reunión y estén atentos en el aula virtual que yo les voy a dejar la próxima reunión para el viernes a las 15 horas. Fíjense que aparece o 15 horas o 3 p.m., ¿sí? Sí, es cierto, UTN tiene que tener nuevos paradigmas en mente, pero es cierto que cambia mucho la clase, digamos, de manera presencial, pero bueno, estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo. Así que muchísimas gracias por estar presentes, chicos. Nos encontramos nuevamente el viernes.